Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La biografía de los Rockefeller. Espero que les esté gustando. Como ven, está bastante extensa, pero después de leer El Quijote, creo que es como la mitad de ese libro. Estamos en el tema que se llama El Padre. Particularmente después de 1902, en que la History of the Standard Oil Company de Ida Tarbell empezara a publicarse por entregas en McClure's, la hostilidad que rodeaba a Rockefeller comenzó a trascender de los asuntos públicos a su vida privada. Los editorialistas lo calificaban de plutócrata y constantemente recibía amenazas de muerte. Cuando iba a la iglesia los domingos, cientos de personas esperaban su llegada, y tanto le preocupaba la situación al pastor que contrataba guardaespaldas que se mezclaban entre la multitud. Fue un periodo de su vida en el cual Rockefeller dormía con un revólver en la mesilla. Tranquilo e imperturbable en público, en privado vivía una tensión que comenzaba a pesarle. Tiempo después le confesaría a un conocido que aquellos años fueron un martirio. A finales de la década de 1890 ya había cubierto una etapa vital para la que no había cabido la duda o la vacilación. Lejos quedaban los tiempos de la juventud, en que la simple idea de una gran fortuna le habían impulsado a saltar de júbilo. Tenía acumulada ya una fortuna descomunal, de más de 100 millones, pero ahora que sus días discurrían implacables sobre el telón de fondo de los ingresos y los gastos, las inversiones y los donativos, la estrategia de la corporación y la defensa legal, cabía preguntarse si había dominado al dinero o el dinero le había dominado a él. Se había convertido, como dijo él mismo en cierta ocasión, en un depósito de municiones al servicio de los que, como su amigo Flagler, tenían proyectos que requerían para su realización la conversión en efectivo de parte de sus acciones en la Standard. A su secretario George Rogers le comentó: el comodoro Vanderbilt tiene todo su dinero bloqueado en coches que se gastan y requieren sustitución, otros tienen fortunas en barcos o casas que se deterioran, otros en artículos o mercancías cambiantes o perecederas. Yo creo que con la Standard hoy haré mi fortuna, no quiero nada más. Su parte de acciones en la corporación había ido aumentando progresivamente con los años, y conforme la gran máquina de hacer dinero del Standard se abría camino rumbo al siglo XX, empezaba a recoger astronómicos dividendos, intentaba encauzarlos en inversiones, pero le resultaba literalmente imposible estar a su propia altura. Sometido cada vez a mayor agobio, el cuerpo de tan de mala gana había arrastrado durante 40 años, se rebeló. La correspondencia conyugal de aquella época refleja noches de insomnio. Empezó a padecer graves trastornos digestivos y su médico le aconsejó seriamente que dejara los negocios. Aquel hombre alto, de rostro digno y recatado, que entre 1870 y 1870 había deambulado con soltura en medio del fragor de las batallas monopolistas de Estados Unidos, acusó un cambio repentino, y casi de la noche a la mañana la gente que le visitaba salía sorprendida de su porte encorvado y sufrido. Era un rostro bastante anodino, adaptado a la moda de turno, barba, bigote de cepillo y patillas, y más tarde un bigote más discreto. Pero la gente que antes no se fijaba en su aspecto, de repente le chocaba la apariencia de aquel hombre con el rostro surcado de arrugas y el abdomen abultado por varios kilos de más, consumido por una enfermedad nerviosa, alopecia generalizada, que le hacía perder el cabello. Se veía obligado, primera frivolidad en su vida espartana, a preocuparse por su calvicie, ocultándola al principio con un grotesco solideo negro y después con una serie de pelucas blancas poco logradas y de distinta longitud, para así poder imitar el crecimiento natural en periodo de 2 semanas. En otra persona estos signos externos habrían sido reflejo de una tormenta interior, de una conciencia apesadumbrada o del temor ante la súbita evidencia de un resentimiento físico que fuera el producto del odio que había padecido. Pero en Rockefeller, que llevaba un diario de sus reacciones a los acontecimientos externos en miles de cartas y cuadernos, no era atribuible a ningún eco interno o remordimiento reflejo. En él la decadencia física no era otra cosa que el deterioro de la máquina que tan implacablemente había utilizado. La cura no era una medicina espiritual, sino simple descanso. Poco a poco, John D. Rockefeller empezó a soltar las riendas de la Standard Oil. En 1893 dejó de acudir a diario a Broadway 26.
Al año siguiente ya no iba nunca. Nombró a John Archbold gerente y mantenía con él contacto por medio de un teléfono directo a su domicilio. A partir de entonces dedica su legendaria minuciosidad y energía a tareas como proyectar el paisaje de su nueva finca de Pocantico Hills, situada en una soberbia sierra dominando el Hudson, con aquel perfeccionismo que tiempo atrás marcara sus campañas por el ámbito inexplorado del monopolio norteamericano. Se consagraba a planificar los 100 y pico kilómetros de carretera por construir en la nueva propiedad, el transporte de varias toneladas de tierra de cultivo para los increíbles jardines y a disponer el paisaje a su antojo, cambiando árboles como un decorador de interiores mueve sillas. Se fue a vivir a Kithuit Vista, en holandés, una espléndida mansión georgiana que su hijo le había animado a construir. En total, la finca de Pocántico era, como diría más tarde, con sorna un cómico de Broadway, un ejemplo de lo que habría hecho Dios si hubiera tenido dinero. En los céspedes perfectos del campo de golf que mandó fabricar, la atención de Rockefeller fue distanciándose cada vez más de las cuotas del petróleo y de los precios de la competencia, para centrarse en los 9 hoyos que recorría con la misma perseverancia con que había ido reduciendo las gotas de soldadura en los bidones del Standard Oil. Si su vida hubiera acabado ahí o se hubiera pasado hasta la hora de la muerte contando los cupones acumulados, los Rockefeller de la progenie no habrían sido probablemente muy distintos a los sucesores de otros grandes industriales, pero en su retiro el amo del Standard Oil empezó a pensar en la creación de otro tipo de institución, en una creación que tuviera mejor acogida en el corazón del público que el monstruoso trust. El dinero ya lo tenía, ahora había que poner manos a la obra para que sus herederos no sufrieran el mismo odio. Casi inconscientemente pasó del hábito del monopolio al de la filantropía. Poco a poco, el gran adquiridor fue experimentando la metamorfosis que le transformaría en benefactor de la humanidad.